tiene la palabra el diputado Joaquín Blanco. Hola. Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que la posición del interbloque fue con total solvencia expresada por la diputada Clara García. Simplemente pido la palabra para fundamentar algunas cuestiones que me parecen importantes, tomando algunos de los elementos que vertieron anteriormente colegas diputados en la palabra. Creo que la introducción que hacía Rubén Giustiniani me parece importante, ¿no? De contextualizar en qué momento del país estamos discutiendo el presupuesto de la provincia de Santa Fe, una provincia motor productivo de la Argentina y que evidentemente que muchas de las cosas que aquí definamos y que aquí impulsemos va a tener un impacto no solamente en los habitantes de nuestra provincia, sino que va a tener un impacto en el devenir económico de nuestra patria. Y en ese marco se hablaba aquí anteriormente de la discusión sobre el Fondo Monetario Internacional. Y yo, más allá de referirme a lo que va a implicar para la provincia de Santa Fe el acuerdo con el fondo y el plan de ajuste que va a traer aparejado, quiero referirme a algo que me parece inclusive más preocupante y más sintomático del momento que estamos viviendo en Argentina, que tiene que ver con este sistema político empantanado e impotente que en estas últimas 72 horas dio muestras de la inmadurez y la incapacidad que existe en el país para poder construir una agenda de futuro que pueda permitirnos pensar más allá de los costos políticos de dirigentes o de las próximas elecciones. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente estamos discutiendo en este recinto, mientras en el Congreso Nacional se está discutiendo un proyecto que nada tiene que ver con el proyecto que envió el Ejecutivo hace apenas 72 horas. Ese mensaje que envió el ministro de Economía, Guzmán, uno entiende acordado con el presidente y acordado con el Frente de Todos, fue desguazado, se fue deshilachando con el correr de las horas y producto de la habilidad política y producto de la práctica parlamentaria se logró un texto en el cual hay una enorme mayoría de partidos políticos que por diferentes motivaciones se sienten o contenidos o más cómodos votando, dándole la posibilidad al gobierno de que renegocie algo que es evidente y que lo planteaba con toda claridad Rubén. El país no puede pagar. Entonces el Congreso lo que está diciendo hoy es darle la posibilidad a los argentinos y argentinas de no caer en default y fugar hacia adelante, con un horizonte 2026 que vaya a saber en qué situación nos encontraremos, ¿no? Y en ese marco me preocupa enormemente que ese memorándum de entendimiento, que en definitiva es el plan económico, que en definitiva es el plan de ajuste, el plan recesivo que plantea el Fondo Monetario, no solamente para cobrar el fondo, como aquí se dijo, sino fundamentalmente con las viejas recetas de cómo acomodar la balanza de pagos y de qué manera, reduciendo el déficit fiscal, va a tener capacidad la Argentina para no solamente pagar al fondo, sino para pagar a los bonistas reestructurados, una vez más, que este mismo gobierno tuvo que reestructurar en el inicio de esta gestión. Y la inmadurez de este proceso político es enorme porque, por un lado, hay un diagnóstico no compartido, ni siquiera dentro de Juntos por el Cambio, de por qué se recurrió al Fondo Monetario Internacional en el 2018. Yo quiero rescatar la voz disonante en esta cultura política argentina que nos domina del gobernador de Jujuy, de Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, que planteó con toda claridad que él se hacía cargo. Él se hacía cargo del gobierno de Cambiemos y que él se hacía cargo de que habían ido al Fondo Monetario Internacional. Y parece una rara avis alguien que diga, me hago cargo, pero insisto, dentro de la coalición, hoy liderando la oposición, no hay un diagnóstico sobre qué pasó con el periodo Pratt-Gay, Sturzenegger y la pelota de las LELIC, qué pasó en el periodo del Messi de las finanzas
en el cual se construyó la pelota de las LEVAC, y qué pasó con el proceso de Duhovne, en el cual fue romper el vidrio y salir para adelante acudiendo al Fondo Monetario Internacional. No hay síntesis en la coalición opositora sobre qué pasó. Por eso votan diferente hoy diferentes bancadas sobre el acuerdo con el fondo, pero lo que más me preocupa es qué se imagina la coalición opositora principal del país que vamos a hacer si les toca ganar en el 2023, porque van a ser ellos tal vez los que tengan que enfrentarse en el 2026 con esta nueva fuga hacia adelante de la deuda argentina. Y ni que hablar del Frente de Todos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que hace el Frente de Todos del periodo de realismo mágico que tuvo el kirchnerismo entre el 2011 y el 2015, ¿no? En el cual un país en el cual gana el Frente de Todos con el récord de salario real vinculado con dólares, medido en dólares, que fue en el 2011, se llega a esa elección, el famoso 54%, y el cepo, porque era un modelo mágico insostenible. Y de ese cepo vamos hacia un periodo en el cual nuevamente proceso de déficit, nuevamente proceso de toma de deuda, la famosa renegociación con el Club de París que hace Kicillof, una negociación que hasta el día de hoy no se conocen los términos de en qué formato se dio, eso no pasó por el Congreso. Y saltamos al 2019, en el cual este gobierno del Frente de Todos se enfrenta con la difícil tarea de reestructurar una deuda que ya era impagable, que era la deuda con los bonistas, y en el cual llevó un largo proceso, pero se logró, y cuando se reestructura la deuda con los bonistas, todo parecía indicar que era el momento oportuno, pandemia, viento de cola después de haber ganado el 2019, después de poder haber reestructurado exitosamente con los bonistas, pero no. La tensión interna del Frente de Todos y la especulación electoral del 2021 postergó en el 2020 algo que era inevitable, la renegociación con el fondo. Entonces llega el gobierno a una renegociación con el fondo después de una derrota electoral en el 2021, con una economía inflacionaria, con una economía que no crece y con un enorme problema político interno dentro de una coalición que evidentemente no funciona. Entonces nos enfrentamos al día de hoy en el cual el ministro Guzmán sale de esta negociación, y entiendo que el presidente, debilitado y en soledad, porque el plan de ajuste no logró que sea acompañado ni siquiera por su propia bancada porque no pudo ser votado. Y ese es el horizonte en el cual nos enfrentamos en los próximos meses. Ese plan de ajuste lo vamos a sufrir en Santa Fe, porque somos una de las provincias que más utilizamos energía vinculada con nuestro sistema productivo. Somos una de las provincias en las cuales los cambios impositivos, y esto quiero hacer una digresión, los cambios impositivos que se van a producir impactan profundamente en nuestro sistema productivo y, por supuesto, algo que está planteado en el memorándum con todas las letras, que tiene que ver con la política de subsidios en general, y en particular el transporte, y con lo que es las transferencias directas a provincias. Con lo cual va a haber evidentemente en la provincia de Santa Fe, por aparato productivo y por transferencia directa al Estado, un escenario recesivo por parte de las políticas macroeconómicas en el año 2022. Si a eso le sumamos el impacto de la crisis producto de la guerra, es un escenario complejo. ¿Y por qué digo que quería hacer una digresión con el tema impositivo? Me parece una irresponsabilidad lo que hizo el gobernador Perotti en Expo Agro, hablando sobre el tema impositivo con respecto a desmarcarse de lo que estaba planteando Alberto Fernández y Guzmán con respecto al horizonte impositivo que plantea a partir del memorándum. Creo que el gobernador Perotti en eso tendría que copiarle a Morales y debería hacerse cargo. Es parte de este gobierno y tiene que ser parte de este gobierno en las buenas y en las malas. Porque si este gobierno débil, con una vicepresidenta y ahora con el hijo de la vicepresidenta, aparentemente no entrando a la sesión o absteniéndose, no sé cuál es al final la actitud de la cámpora, le sumamos el desmarque de especuladores dentro del propio Frente de Todos, en el cual te acompaño en las buenas y te abandono en las malas, estamos en un escenario de gobernabilidad muy, muy complejo.
En ese escenario, en ese horizonte, la política santafesina, ¿qué nos toca a nosotros desde nuestro lugar más provinciano, pero tan importante nuestro rol que tenemos desde este lugar para colaborar no solamente con nuestra provincia, sino con nuestro país? Yo creo que primero que la política santafesina necesitamos seguir dando muestras de madurez. Yo creo que en este recinto y también con muchos intendentes y muchos dirigentes se está produciendo en las coaliciones del peronismo, de Juntos por el Cambio, en el Frente Progresista, hay un proceso de renovación política muy importante. Hay un proceso de caras nuevas, hay un proceso de nuevos dirigentes que asoman como el futuro de varias de las coaliciones que evidentemente van a ocupar lugares de decisión muy importantes en el futuro. Creo que tenemos que entender o tratar de entender la necesaria convivencia política a pesar de las diferencias y construir marcos de acuerdo que nos permitan proyectar una provincia en un escenario de crisis. No vamos a tener en los próximos años un escenario benévolo, ni para la sociedad y mucho menos para la política. Va a ser un escenario de crisis y necesitamos que la dirigencia política, con todas las responsabilidades que tenemos en esta Cámara, en el Ejecutivo, en los intendentes, estemos a la altura de las circunstancias. Por eso, nosotros fuimos muy críticos del proceso, somos muy críticos del gobierno de Omar Perotti, pero somos muy críticos de cómo han tendido el diálogo con la política en general. Digo, a nadie escapa que tal vez las críticas más duras al gobierno de Perotti hayan surgido del propio peronismo y de dirigentes como Agustín Rossi, por ejemplo, que con todas las letras han descrito lo que él piensa sobre el gobierno de Perotti. No quiero sobreabundar en esto, pero sí la necesaria construcción de espacios de diálogo se imponen ya no por una cuestión de vocación, sino por una cuestión de necesidad. En diciembre nosotros nos encontramos con una diagonal que trazaba el gobernador vinculado con el nuevo escenario político que se da dentro del Senado y la nueva reconfiguración de una mayoría del peronismo después de todo el episodio Saín y la disputa política que tuvo el Ejecutivo vía este ministro con diferentes senadores del Partido Justicialista. Y el primer acto reflejo de esto fue el presupuesto, en el cual recibimos en esta Cámara a libro cerrado, y esto lo compartíamos con muchos diputadas y diputados, un proceso de presupuesto en el cual entiendo que la mayoría de los que estamos aquí presentes no fuimos parte de la discusión. Y cuando uno entendía que era el ámbito para poder discutirlo, nos encontramos en el mes de diciembre con una cerrazón por parte del gobierno provincial para discutirlo. Nos encontramos sin interlocuciones. Recuerdo en el mes de diciembre, estábamos ya cerrando el año entre las fiestas, el secretario de Gobierno Urruti recorriendo los pasillos de la Cámara, haciendo gestiones de buenos oficios, tratando de rescatar un acuerdo que no tenía la posibilidad ni la espalda política en ese momento para tomar decisiones de ese calibre. Y creo que tomamos una decisión que en ese momento fuimos criticados y que se trató de hacer un paralelo con lo que pasaba con el presupuesto nacional y que se había rechazado. Me acuerdo que algunos dirigentes lo plantearon de esa manera. Decidimos una salida muy del estilo del Frente Progresista, posponer la discusión del presupuesto hasta que haya condiciones para poder construir una síntesis. Y sí avanzamos con la ley tributaria, una ley tributaria que respetamos lo que venía del Senado, con un cambio que tenía que ver con lo que discutimos en ese momento, que era la compensación por patentes, y es algo que nosotros celebramos, que en enero el Ejecutivo no haya decidido vetar la ley tributaria, que la haya sancionado y que esté en plena vigencia y poder darle certezas a los contribuyentes, a los intendentes y también al Poder Ejecutivo. Pero en enero seguíamos con la pirotecnia verbal y se nos hablaba de que este presupuesto tenía que ser, o que el Ejecutivo no necesitaba el presupuesto, que se podía manejar con el reconducido. Y la verdad que entrábamos en un escenario de mucha
mucha incertidumbre, porque no tener presupuesto significaba, por un lado, una enorme discrecionalidad y una enorme torpeza política por parte del Poder Ejecutivo, pero también significaba consolidar el bloqueo legislativo, ¿no? Porque si no te puedes poner de acuerdo con el presupuesto, ¿con qué otra ley te vas a poner de acuerdo después si no pudiste hacerlo con, como acá lo planteaba Rubén, con la mal llamada ley de leyes? Y en el mes de febrero hubo un cambio de actitud, y eso también lo quiero remarcar, y hubo búsquedas de encontrar algunos puentes de diálogo, y en el cual en esto quiero, presidente, en su figura, remarcar algo que para mí fue trascendente y de madurez política, que fue que todos los bloques en parlamentaria planteamos en una nota que usted dirigió al señor gobernador restablecer un diálogo, no en una mesa chica de la rosca, sino en un ámbito institucional, con los ministros, con la Comisión de Presupuesto, con la Comisión de Constitucionales, a plena luz del día, y poder reencauzar un debate que tenía que ver con el presupuesto. Y esto sucedió, y es la primera vez que me toca, como presidente de un bloque, participar de una reunión con 3 ministros, en los cuales uno se siente que está jerarquizado institucionalmente, y que esos ministros tenían capacidad de decisión, y que las cosas que uno planteaba podía tener una devolución en tiempo real, y pudimos construir en un plazo de 72 horas un acuerdo en el cual todos cedimos de nuestras posiciones originales para poder tener presupuesto en la provincia de Santa Fe. A mí me parece es un antecedente interesante de remarcar. Y pudimos avanzar hoy en diputados con 41 votos, ¿sí? Recién hacía la cuenta el diputado Bermúdez, un presupuesto que lo votaron 19 senadores, que aquí lo modificamos con 41 diputados, solo con 4 votos en contra. Entonces, hay una dinámica, hay un ejercicio de que no vale todo lo mismo y que tratamos de construir amplios consensos para que distintos sectores se sientan parte de lo que se discute. Ahora, el presupuesto ahora tiene que ser aprobado en el Senado, y el presupuesto es un hecho político en sí mismo, pero este gobierno tiene enormes dificultades, como aquí bien se señaló, para plasmar lo que se dice en el papel, llevarlo a las políticas públicas. Y en esto quiero sí seguir remarcando algo que para nosotros es sintomático del gobierno de Perotti. Es un presupuesto de ajuste, ¿no? Y es un gobierno de ajuste, y esto, en nuestro modo de ver, se da en 3 cuestiones que son muy sintomáticas. Si uno traza una curva año por año, el gasto en bienes de capital, o sea, el gasto en obra pública, el gasto en infraestructura, sigue en caída, ¿no? Y por más que aumenta la capacidad recaudatoria, por más que aumentan los saldos en cuentas bancarias, sigue los gastos de infraestructura muy por debajo del récord que fue la gestión de Miguel Lifchit vinculado con este tema. Por otro lado, el ítem remuneraciones, que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con las jubilaciones, sigue por debajo de la inflación. Por más que no quiera convencer a algún dirigente sindical, este es un gobierno que por 3er año consecutivo está planteando un horizonte en el cual los salarios van a ir por detrás de la inflación. Y el caballito de batalla de esta gestión, la paz y el orden, la promesa de seguridad, por 3er año consecutivo vemos que no se prioriza la inversión en seguridad, y que no solamente en eso, sino que está decayendo en términos de participación relativa con respecto a otros ítems del presupuesto. Y si a esto le sumamos no haber ejecutado al día de hoy los 3.000 millones de pesos, que prometió Alberto Fernández en octubre del 2020, y que todavía la ley de emergencia de seguridad no conocemos si fue puesta en práctica, lo que sí sabemos de boca del fiscal general de la provincia de Santa Fe es que los 200 millones de pesos que fueron puestos en la ley de emergencia de seguridad para fortalecer el organismo de investigaciones todavía no fueron girados al organismo de investigaciones, ya estamos en el mes de marzo. Entonces, digo, esta distancia entre lo dicho y lo hecho y esta mirada conservadora o de ajuste del presupuesto, creo que marca la pauta de lo que es el gobierno de Perotti.
No queremos que este sea un año perdido legislativamente. Y lo hemos expresado públicamente. No queremos que sea un año que se precipite el 2023. No queremos estar discutiendo de candidaturas. Queremos estar discutiendo sobre cuál es nuestro aporte en materia de leyes que podemos hacer de la provincia de Santa Fe. Y en esto, para cerrar, vuelvo al principio. Este sistema político empantanado o este sistema político impotente está llegando a niveles en los cuales la Argentina sanciona leyes que no tiene la capacidad de implementarlas. Y yo creo que esto es sintomático sobre el estado de la política y las capacidades del Estado a la hora de regular cuestiones de la vida en sociedad y del mercado. Pongo solo 2 ejemplos. Ley de alquileres, sancionada sin un solo voto en contra a nivel nacional, defendida por Juntos por el Cambio, por el Frente Renovador, por el Frente de Todos, por socialistas, todos los colores políticos. Es una ley en la cual no se aplica porque el Estado no tiene la capacidad para controlar al mercado. Y el problema puede ser de la ley o no de la ley, pero si la ley existe y está en vigencia y no se puede aplicar, lo que desnuda es la incapacidad del Estado en sus 3 niveles para pasar de la letra de la ley a derechos de inquilinos, en este caso, que se consagren y que se verifiquen en la práctica. Y lo que está pasando es que los inquilinos están insultando a la ley y quieren que se cambie la ley porque lo muestran como parte del problema. El segundo ejemplo, ley de góndolas, unánime de las 2 cámaras, sin ningún voto en contra. Frente Renovador, Frente de Todos, socialistas, Juntos por el Cambio, la votaron. Se votó en febrero del 2020. Al día de hoy no es aplicada. No es aplicada. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene capacidad para poder ejercer ese poder de regulación sobre aquellos que en grandes superficies puedan determinar precios y consumo a los sectores populares y a los sectores medios. Y esa ley de góndolas se da la paradoja que el que la tiene que aplicar es el secretario de Comercio. Secretarios de Comercio que van pasan los colores políticos, de un lado, más liberales, más populares, más técnicos, más políticos. Y el denominador común es la impotencia. Y ese secretario de Comercio a nivel nacional que tiene que aplicar la ley de góndola no la aplica porque tiene que, por favor, pedirle a esos mismos formadores de precios que le respeten por 2 meses o por 3 meses precios cuidados. Entonces el Estado siempre corriendo de atrás, sin ningún tipo de incidencia para aplicar en la realidad. Digo, pongo estos 2 ejemplos del pantano y de la impotencia de la política. Santa Fe se ha caracterizado por otra cultura política y nuestro aporte es que a partir de este acuerdo con la ley de presupuesto podamos, en este 3er año de Perotti y tal vez el último puro de su gestión, tener un año virtuoso con una agenda legislativa clara, constructiva y que le sirva no a un gobierno, sino que le sirva a las instituciones de Santa Fe. Hemos dicho hasta el cansancio, queremos discutir una ley de seguridad pública. Se lo dijimos en la Junta de Seguridad al ministro Laña y al gobernador Perotti. Queremos discutir una ley de educación, queremos discutir una ley de salud, pero queremos discutir leyes que no sean letra muerta, sino que sea un compromiso de toda esta renovación política que existe en la provincia de Santa Fe, de todos estos precandidatos que se están ya proyectando el 2023 y que nos permitamos pensar que este tipo de leyes no es para el próximo gobernador, sino para modificar el sistema institucional de la provincia de Santa Fe. Creo que en esta crisis es el mejor aporte que podemos hacer. Y por eso nosotros, con mucho esfuerzo, con mucha desconfianza, con mucho más cachetadas que mimos, hemos construido de nuestro lugar la posibilidad de que este presupuesto exista. Esperamos que el 2022 no sea nuevamente un año perdido. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado del Frade.